Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el golpe de ariete positivo y sus efectos en los sistemas de refrigeración. Hay que tener en cuenta que también tenemos el golpe de ariete negativo, pero será analizado en otro video. Perfecto, antes de entrar en detalle, veamos lo que es el golpe de ariete positivo y consiste en el efecto de sobrepresión repentino que tienen los fluidos en un conducto cuando se detiene de forma repentina su flujo o movimiento, pero también se pueden producir cuando experimentan un cambio brusco de su velocidad. Como vemos aquí tenemos el agua circulando, muy bien, y hemos cerrado repentinamente aquí en esta parte, esta válvula, y aquí vemos que por la propia inercia que trae el fluido se me crea una sobrepresión en este extremo. Bien, esta sobrepresión genera ondas de choque que generan ruidos y vibraciones que pueden afectar la integridad de tuberías, accesorios, sistemas de unión como soldaduras o racores. Hay que tener en cuenta que después de esta sobrepresión hay un movimiento o desplazamiento de esa onda de choque por la tubería y se encuentra otro obstáculo aquí, va a ser el efecto de rebote. Ahí va a regresarse nuevamente al sistema donde o a la parte donde inició, haciendo un movimiento de rebote hasta que se disipe toda esa energía. Muy bien. A continuación vamos a ver este ejemplo, vamos a verlo aquí en esta forma animada. Aquí tenemos un condensador en el cual estamos, el líquido refrigerante de alta presión está pasando por la solenoide hacia la válvula. Vemos aquí en este caso que el fluido tiene un movimiento ininterrumpido hacia sus respectivos accesorios como estamos observando acá. En este caso vamos a hacer un apagado de la válvula solenoide. Vamos a apagarla aquí y cuando apagamos la válvula solenoide ya vamos a hacer un cierre repentino del flujo y por tanto este flujo que viene en este sentido me va a crear esta sobrepresión y esta onda. Muy bien, y como es un fluido, entonces esta sobrepresión va a retroceder por la tubería, como estamos viendo acá. Bien, entonces en ese movimiento esa onda de choque retrocede, como estamos observando acá, y se encuentra con otro obstáculo aquí y también me crea una pequeña sobrepresión. Pero entonces vamos nuevamente a regresarse hacia donde se originó la misma y va a hacer ese movimiento continuamente hasta disiparse por completo, como vamos a ver aquí y como vemos acá, al estilo de un resorte. Perfecto. Bien, ahora ¿dónde nos podemos encontrar este fenómeno hidráulico? Lo podemos encontrar en sistemas que posean accesorios que me puedan hacer un cierre repentino o una interrupción del flujo de refrigerante, entre los cuales tenemos válvulas de bola, como tenemos aquí, y sobre todo las válvulas solenoides, como estamos viendo acá. Entonces, en estos trayectos tenemos la posibilidad de formación de un golpe de ariete. Ahora, también lo podemos observar en sistemas de refrigeración que usen bombas para el transporte de refrigerante líquido. Como ejemplo, en este caso, aquí tenemos una electrobomba que está bombeando refrigerante líquido por en este caso, un evaporador inundado. Muy bien, aquí también ante un cierre repentino, un apagado de la bomba, también nos podemos tener esa condición de golpe de ariete. Y ahora vamos a ver en otro caso en el cual no lo podemos encontrar. Bien. Y nos lo podemos encontrar en los sistemas chiller. Los sistemas chiller con refrigerante secundario, ya sea agua, glicol, etcétera. Entonces vemos acá que tenemos un fluido secundario el cual es accionado o movido por una electrobomba. Entonces, si tenemos esta condición, tenemos que analizar muy bien las condiciones del trazado para que no se nos produzca ese golpe de ariete cuando tenemos un apagado de bomba o de otro accesorio aquí que pueda ser alguna válvula o solenoide que tengamos en el movimiento del fluido secundario. Bien, vamos a ver algunas fallas que se originan por el golpe de ariete. Vemos aquí fugas en bridas, como estamos observando acá. También tenemos acá roturas, en este caso aquí, de las tuberías, como estamos viendo. Vean otra rotura de un accesorio. En este caso una tubería de cobre. Vemos aquí, vemos en este caso, vemos la deformación que hubo acá, véanlo acá,
de la sobrepresión y produjo una fisura que produjo la falla del tubo. Bien, ahora vamos a ver cómo reducir los golpes de ariete en los sistemas de refrigeración. Entonces hay varios procedimientos o procesos para uno reducir estos golpes de arietes, entre los cuales tenemos, por ejemplo, los cierres lentos de las válvulas solenoides y válvulas de bola. Recordemos que un cierre repentino me crea un golpe de ariete. Entonces, en este punto podemos tener cierres lentos. También podemos controlar la velocidad de refrigerante en las diversas tuberías para evitar que tenga una alta velocidad, teniendo un adecuado diseño de dimensiones y trazado de tuberías, por ejemplo, tuberías de mayor diámetro, evitar tramos largos de tuberías sin soportes, etc. Utilizando amortiguadores de golpe de ariete en las tuberías, así como válvulas con amortiguadores o accesorios con amortiguadores. En este caso, en los sistemas hidráulicos que manejan sobre todo fluidos de agua, podemos encontrar los amortiguadores de golpe de ariete, los cuales son muy importantes para su reducción. Serían buenos verificar si los tenemos para la parte de fluidos como los refrigerantes. La siguiente es teniendo tramos cortos de tuberías por donde se transporta el líquido refrigerante, que tiene que ver mucho con el diseño o trazado de las mismas. Ahora, en el caso que tengamos bombas, hacer el encendido y paradas suaves, ya sea empleando arrancadores suaves o variadores de frecuencia para evitar esos cambios de velocidad brusco que posee el fluido que manejan estos equipos. Bien, acá vamos a ver otras recomendaciones, y es usando recibidores de líquido como tanques amortiguadores. Muy bien, este recibidor de líquido hace también el efecto de un tanque amortiguador. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un cierre repentino, entonces ese líquido se regresaría en este caso y llega nuevamente al recibidor, teniendo en cuenta que el gas que tenemos en la parte superior acá me va a servir de amortiguamiento de esa sobrepresión. Entonces estos recibidores de líquidos bien dimensionados también me ayudan mucho a lo que es la reducción del golpe de ariete. Ahora también vamos a colocar en este caso las solenoides lo más cerca de la válvula de expansión. En este caso, al colocarla lo más cerca, lo que vamos a tener un tramo corto aquí entre la válvula solenoide y la BED, lo cual implica que voy a tener una poca cantidad de flujo aquí en este trayecto, que en caso de algún cierre de la válvula no nos va a afectar o va a crear un golpe de ariete bastante insignificante. La siguiente es colocando filtros secadores más cerca de las válvulas solenoides, y en este caso recordemos que cuando se cierra la válvula solenoide se genera el golpe de ariete y el filtro me va a servir como un amortiguador. Entonces, mientras más cerca lo coloque, tengo menos masa o flujo de refrigerante aquí, que al crearse ese pequeño golpe de ariete, el filtro de líquido con seguridad lo va a absorber sin ningún inconveniente. Y por último, colocando soporte en las tuberías. En las tuberías en las cuales yo tenga sospecha de golpe de arietes, los soportes deben estar lo más cerca posibles, porque soportes alejados hacen que estos sistemas, otras tuberías, tiendan a vibrar y podamos tener posibles problemas de fisuras con el tiempo. Bien, entonces en conclusión, vamos a tener en cuenta que los golpes de ariete están presentes en los sistemas de refrigeración, sobre todo cuando tienen mecanismos que hacen detención repentina del flujo de refrigerante o que realizan variaciones bruscas de velocidad en los mismos. Siguiente conclusión, o la 2. El golpe de ariete es afectado o influenciado por la velocidad del fluido, la cantidad de flujo de la sustancia, la densidad del fluido, material de tuberías y accesorios, así como el diseño y el trazado de tuberías. Y por último, en los sistemas industriales que manejen grandes cantidades de refrigerante principal o secundario, como por ejemplo agua, salmuera, glicol, su análisis debe ser muy importante para evitar sobre todo problemas de fugas, fisuras en las tuberías y accesorios como vimos anteriormente, fallas en soldaduras y uniones de tipo mecánico como racores, y sobre todo para evitar las vibraciones que afecten o produzcan fatiga de materiales que tienden a hacer fisuras y roturas en los mismos. Bien, hemos llegado al final de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.